Muy buenos días, amigo televidente. Gracias por iniciar una semana más en sintonía de Agape TV, Canal 8, en este espacio de emprendedores salvadoreños. Ya estamos muy preparados para conocer el emprendimiento de Vinicio García, quien es nuestro invitado especial de hoy. Pero antes queremos darle la bienvenida. Hola, gracias. Gracias por invitarme, Ana. Gracias por estar por la oportunidad de poder estar aquí. Pues aquí contentos, felices de poder platicar de nuestro emprendimiento. Un gusto también para nosotros, Vinicio, que nos pueda acompañar y podamos hablar de algo sumamente importante en el área de la educación. Pero antes queremos conocer su historia, de cómo es que nace este emprendimiento o a raíz de qué. Ok, fíjate que nosotros somos una familia de educadores. Mis padres que todavía viven, mi madre tiene 87 años y mi papá tiene 84 años. Ellos se dedicaron toda su vida a la educación. Mi padre fue el fundador y director y administrador de los 37 liceos cristianos Juan Bueno que existen. Entonces, como yo crecí ahí, digamos, en ese ambiente, en ese contexto, pues de ahí es donde viene, digamos, esta necesidad de poner una escuela nueva, ¿verdad? Básicamente nace en el 2008, ¿verdad? Fue nuestro primer año como colegio, con la idea de proveer una educación diferente a la que actualmente se da. A la que digo actualmente, todavía a estas alturas. Una educación más enfocada en el tema de emprendimiento, más enfocada en hacer que los jóvenes realmente encuentren para qué son buenos. Entonces, en el 2008, yo estaba trabajando para otra empresa. Mi padre me dijo, mira, él se jubiló, entonces me dijo, mira, voy a empezar este proyecto, ¿me quieres acompañar? Entonces dije, bueno, te acompaño, vamos. Y pues al día de ahora aquí estamos todavía. Entonces, así es como nace la Escuela Cristiana Internacional. Ok, entonces tiene algo diferente a las normalmente que hay en nuestro país. Pero me llama la atención el tema de emprender. ¿Por qué, Vinicio? ¿Por qué enfocarnos en ese tema? Ya, bueno, nosotros como escuela, digamos, somos una escuela que somos bastante estudiosos, investigamos bastante. Es más, podríamos decir, sin sonar así como muy vanidosos, que somos bastante visionarios. De hecho, si tú te puedes dar cuenta cómo es el tema de emprendimiento hoy día, o sea, realmente el emprendimiento hoy día, antes el discurso para los hijos, cuando estábamos pequeños, de nuestros padres era: hijo, gradúese de bachiller, vaya a la universidad, busque esposa, cásese, compre casa, carro, no sé, tenga hijos y listo, y ahí está su vida hecha. El discurso nuestro es diferente a eso, ¿verdad? Aunque no es que no es que nos desagrada ese camino, pero me parece que es un solo camino. El discurso nuestro es, hijo o estudiante, tienes que encontrar quién eres, cuáles son tus talentos, construir lo que te gusta y sobre eso trabajar, emprender. De hecho, en nuestro modelo educativo son 5 elementos de nuestro modelo educativo, y el tercer elemento, que es el camino, nosotros le llamamos las 4E. Un estudiante no solo aprende matemáticas sociales, sino que tiene que explorar lo que él es, sus dones, sus talentos, sus habilidades, sus miedos, sus frustraciones, ¿por qué no? Después de que uno explora, encuentra cosas. No sé, encontraste que te gusta la fotografía, tal vez no eres muy bueno en ese momento, pero lo disfrutas. Entonces, una vez lo encontrás, el encontrar no solo es de decir, esto me gusta, sino que después de hacerlo varias veces decís, esto me agrada, paso tiempo en esto, me encanta estar en esto. Y luego que has encontrado algo, después de explorar, la primera E, la segunda E, encontrar, es la tercera E, que es enfocar. Enfocar quiere decir empezar a trabajar y aprender. Y luego la cuarta E, que es emprender. Lo ideal sería que todas las personas emprendan en sus talentos, en lo que les gusta, en lo que disfrutan. Yo creo que la gran mayoría de empleados, de gente que tiene un empleo, creo que hacen cosas que no les gustan, que simplemente es un trabajo, lo que les da dinero, lo que les permite sobrevivir, y bueno, y por eso me gusta. De hecho, yo creería que a la gente le gustan las cosas por 2 cosas. Una es porque te gustan, y la otra es porque te traen algún beneficio, como por ejemplo dinero, en este caso. Entonces, decidimos, la mayoría de estudiantes, de casi la mayoría de escuelas y colegios, tal vez con excepción de algunos, salen sin saber lo que realmente quieren hacer.
a estudiar las carreras que hay, derecho, administración, comunicaciones, para maestro, pero muy poca gente realmente le apuesta, digamos, a sus talentos. ¿Por qué? Porque pues eso es lo que no, digamos que eso no es lo que se nos ha desarrollado, eso no es lo que lo que nos enseña. Exactamente, no es lo que nos enseña, mire, este es el programa de sociales, de ciencias, de matemática, y eso es lo que usted va a aprender. Y todos, como que fuéramos de fábrica, como que fuéramos un producto de fábrica, tenemos que ser cortados iguales. Y eso es lo que yo creo que la educación tradicional, quizás antes, quizás funcionaba, pero hoy día creo que ya no funciona. Creo que con la llegada de la inteligencia artificial, esto es como una ola, Ana, es como una ola, la cuarta ola, quinta ola, creo que vamos ya. Es una ola donde si tú no te subís y la surfeas, te va a ahogar. Así de sencillo. Y cuando hablo de esto es a todas las carreras. Es que, mira, el otro día estando con un amigo abogado y le dije, te voy a demostrar cómo es que la inteligencia artificial eventualmente te puede quitar el trabajo o va a reducir ese mercado quizás. Entonces empezamos con la inteligencia artificial, con ChatGPT, empezamos a platicarle y decirle, mira, le pusimos un caso simulado. Mira, fíjate que pasó esto, y nos desarrolló en 30 segundos, en 15 segundos, todo el caso con las evidencias que había que presentar, las leyes que habría que agarrar para poder sustentar el caso, todo. Lo que antes te costaba un mes, 2 meses de estudio, un abogado, tener que estudiar esto, preguntar por aquí, o si no un mes, pues una semana, 2 semanas, dependiendo, yo no soy abogado. Y así lo mismo para un maestro. Así, quizás, tal vez no es exactamente lo mismo para un ingeniero, pero le aplica también. O sea, si viene y le dices, mira, quiero que me hagas esto y esto, lo va a hacer. Creo que lo que tenemos que hacer nada más es verificarlo. Entonces, yo creo que yo estoy claro que la tecnología te puede, no sé si voy a ocupar la palabra, te puede idiotizar o te puede potenciar. O sea, creo que las dos cosas, la tecnología no es buena o mala, o la internet, o la inteligencia artificial, son neutros. Somos nosotros la que la convertimos en buena o en mala. Entonces, por eso los papás están preocupados, pero creo que con la llegada de inteligencia artificial lo que pasa es que todavía no lo vemos. Si tú le preguntas a la gente, ¿ocupa inteligencia artificial? Todo el mundo conoce, pero nadie la usa. Y es bien sencillo, o sea, no es nada complicado. Lo que pasa es que efectivamente creo que la gente le tiene miedo a eso. Entonces, con la llegada de la inteligencia artificial, los empleos, van a morir unos empleos y a nacer nuevos. Entonces, creo que es cuando más oportunidad hay para poder emprender. ¿Sabías tú que en el 2022 se entregó en Capital Semilla, o sea, en el mundo, en los países que más apoyan los emprendimientos, se entregaron 40 billones de dólares? Billones de dólares, el 2022. Y todos los años hay una cantidad de dinero entregando. Lo que pasa es que en El Salvador solo vemos el empleo. Eso es lo único que vemos. O sea, no vemos otras posibilidades de decir, no, yo voy a hacer mi proyecto, voy a hacer mi empresa y me voy a ir a conseguir la plata. ¿Verdad? Y vamos a conseguir la plata para no empezar con las uñas, para no empezar, como dice la gente aquí, en un changarrito y no empezar ahí y pasar creciendo ahí 20 años, sino que podés empezar con un capital interesante, tal vez no todo, aunque yo creería que sí, si tenés un buen proyecto bien elaborado, si hay una persona comprometida atrás de ese proyecto, conseguís la plata. Tal vez no rápidamente, pero en términos de 1 año, 2 años, podés conseguir la plata y tenés el dinero para empezar tu empresa. Y poder construir y crecer de manera diferente que un empleo. Un empleo que te depara, no sé, lo que vayas a ganar, 500, 1000, 1500, lo que sea. Hoy como va la vida, eso no alcanza, ¿verdad? Una casa, un apartamento en una zona donde antes te costaba $300, hoy vale $1000. O sea, es increíble. Entonces los empleos no están ajustados a las necesidades, ¿verdad? Entonces yo creo que el camino, y creo que hay gente que dice, sí, mira, dice, es que no todos podemos ser emprendedores porque tienen que haber empleados. Sí, pero somos pocos en El Salvador, solo somos 6 millones, o sea, no es que seamos 300 millones. Yo creo que los salvadoreños bien, todos podríamos ser emprendedores, o cuando me refiero a todos, entre comillas, todos tenemos esa oportunidad, aprovecharla. Hay muchísimos recursos en el mundo, creo que hoy día es cuando más dinero hay en el mundo. Creo que
las ventas de Amazon en el 2022, 2023, 143 billones de dólares. Y le quedaron de utilidad como el 6%, que eran como 6.000 millones de dólares. Y en el mundo somos 8.000 millones de personas. O sea, creo que las empresas, con el dinero que manejan, las grandes empresas, podrían acabar con la pobreza 1000 veces seguidas y siguen teniendo dinero. Entonces, creo que lo importante es ahora nuestros chicos es mostrarles este mundo donde hay posibilidades de crecer y no solamente es el empleo. Entonces, en ese momento dijimos nosotros, este es el camino, pero no es fácil. Claro, No eso es un proceso, ¿verdad? Que ha querido también de altas y bajas. Exacto. Pero en ese aspecto, Vinicio, ¿cómo ha sido la experiencia de que ustedes han tenido durante todo este año? ¿Puede brindarnos algunos ejemplos de algunas personas Claro. que han aprendido durante todo este tiempo, que han salido exitosos de este programa, de todo lo que ustedes han brindado e enseñado? Mira, es bien interesante porque sin duda que emprender es tan difícil o más difícil Sí. que ser un empleado, ¿verdad? Porque creo que lo difícil de ser un empleado es conseguir el trabajo y creo que mantenerlo, Sí. ¿verdad? Dependiendo de dónde trabajes. Quizás hay algunos lugares donde trabajes como trabajes no te van a echar nunca, pero hay otros lugares que sí, especialmente la empresa privada. Entonces, cuando nosotros graduamos alumnos del 2010 y nosotros pasamos todos los años en las materias, en los diferentes proyectos, en la materia de emprendimiento, tratando de lavarles el cerebro, diciéndoles, y miren, esto, pero cuando se gradúan y van otra vez a la realidad, al contexto, se encuentran que el ambiente les exige lo mismo. Entonces, tengo que admitirlo, muchos de los estudiantes vuelven a lo mismo. Una vez llegó un exalumno mío y me dice, Vinicio me dice, entró, platicamos, estábamos, y me dice, después de una platicadita de estarnos saludando y estarnos riendo, me dice, mire, me dice, usted me mintió, me dijo así. Y yo me quedé asustado y me dice, ¿por qué te mentí? Entonces me dice, porque usted nos decía aquí que había que ser creativos, innovadores, diferentes, me dice, pero cuando uno va a la calle, me dice, la gente no quiere eso. Te contratan, el jefe no quiere eso, porque si sos creativo, innovador, te ves como una amenaza. Las empresas, ¿qué es lo que quieren? Que llegues a obedecer lo que te dicen. Sí. Entonces, tenía razón. Entonces, cuando decimos, miren, es lo que pasa en un par de universidades aquí, quizás de las mejores, que te forman proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto. Te forman como un emprendedor, como alguien proactivo, pero luego estas personas quieren ir a colocarse un empleo. Y cuando llegan a los empleos, no tienen el perfil para ser un empleado, tienen el perfil para ser un líder. Y la verdad es que cuando llegas a un lugar y sos líder, pues no a todo el mundo le cae bien. Entonces, digamos que tenemos proyectos, empresas ecológicas de Daniela Cristales, tenemos Pícola Café de María José Jiménez, tenemos grupos musicales, tenemos Andrea Fers con una marca. Todos son universitarios, son ingenieros, licenciados, pero que la semilla fue sembrada en la escuela. De hecho, me dicen, mire, por ejemplo, Daniela Udía, que tiene una empresa de animación, que sus clientes están en Estados Unidos en su mayoría. Y también Majo Jiménez de Pícola Café en Santa Tecla. Me dice, Vinicio, yo todavía ocupo sus cuadernos. Me dice, hey, mira, qué bueno, le digo yo. Entonces, porque nosotros pensamos que ese es el camino. Ahora, no es un camino fácil, Claro. ¿verdad? Pero ya tenemos, por lo menos yo creo que hay unas 10 empresas donde las semillas es desde el 2010 para acá más o menos. Sería mentira decirte, mira, hay 200, porque la gran mayoría, el ambiente se los vuelve a jalar y vuelven otra vez a lo mismo. Y no es que no esté de acuerdo en el empleo, o simplemente van a la universidad, le pasa lo mismo, le pasa exactamente lo mismo en la universidad. Tal vez no todos, tal vez no a todas, tal vez no todos los alumnos, tal vez no en todas las universidades, pero es exactamente igual. Si tú agarras a un maestro que se está graduando, en mi caso, ¿verdad?, de X especialidad en matemática, lenguaje, social, la que sea, y tú le preguntas, ¿qué puedes hacer además de dar clases? No sabe. O le preguntas a un relacionista internacional, o sea, ¿qué más pueden hacer? Y ese es donde viene el punto, donde realmente nos enseñan que con nuestras carreras, un maestro no solo puede dar clases, puede hacer libros, puede hacer juegos educativos, puede hacer un sinfín, puede hacer una plataforma digital, pero pareciera que solo nos enseñan a obedecer y a ser empleados.
En ese aspecto, Vinicio, también queremos conocer entonces cómo ustedes trabajan en esa parte educadora, en esa transformación que hacen con las personas, pero lo vamos a conocer después de nuestra primera pausa comercial, no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000 y con mucho gusto le atendemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con este espacio de emprendedores salvadoreños. Mencionamos en el bloque anterior que Vinicio García es nuestro invitado especial de hoy y nos quedamos hablando un poco acerca del tema del proceso de transformación que ustedes hacen con las personas, sobre todo enfocada en el tema emprendedor. Vinicio, explíquenos cómo es esa metodología que ustedes utilizan en ese ámbito. Ok, nosotros como escuela, como colegio, tenemos un modelo educativo de 5 elementos. Okay. Que el primero es Dios, el segundo, que es importante, es la relación que estableces entre el coach y el estudiante. Hay un camino que todos los alumnos deben seguir, que es explorar y encontrarse y potenciarse en lo que son buenos. Y el cuarto elemento es la metodología, que se llama e-idea, y el quinto elemento es que lo podemos hacer presencial o virtual, o se puede hacer una mezcla. Okay. Pero para ser bien específicos, vámonos a la metodología. La metodología nuestra lo que busca es que el alumno, lógicamente, vaya encontrando sus talentos, se vaya construyendo, pero también busca enseñarle a que pueda aprender a aprender, se le llama, o que pueda ser autónomo, autodidacta, podríamos decir. Una persona, hoy en día, de hecho, podríamos otro tema de otro programa, cuál es el futuro de las universidades, de los colegios, por cómo van las cosas. Entonces, nosotros lo que buscamos con esta metodología, que también tiene 5 elementos, que se llama e-idea, E-idea. La E significa engagement o conectar emocionalmente. Antes de empezar a estudiar, no todo es racional, hay muchas cosas que son emocionales y que, es más, los seres humanos decidimos bajo las emociones. O muchas veces decidimos así. Por eso los abuelitos y los papás te dicen: hey, no decidas cuando estás muy enojado, o no decidas cuando estás muy feliz, o cuando estás muy triste, porque vas a tomar decisiones equivocadas. Dice la palabra: engañoso es el corazón. Engañosos son las emociones, creo que es lo que quiere decir realmente. Entonces, este método de 5 fases, ¿verdad? La primera es el engagement, es conectar emocionalmente. La I significa informar. Quiere decir que al alumno tenemos que informarle lo que vamos a estudiar. No me refiero a decirle el tema, sino que nosotros trabajamos por unidades. No vamos por temas, así como los maestros tradicionales. Sí. Tema tal, tema tal, sino que lo que hacemos es le damos un proyecto de unidad de estudio. Entonces lo toma como un proyecto, como es la vida real. La vida real, si no tienes un empleo para ganarte la vida, entonces tienes que hacer algún tipo de proyecto, un emprendimiento o algo que te permita salir adelante. Entonces, la I es la información. ¿Qué información? Los objetivos, la metodología, los tiempos que nos vamos a tardar estudiando esa unidad, las competencias que se van a alcanzar, los indicadores de logros, cómo te voy a evaluar, cómo vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo. Entonces, esto es como decirle al estudiante, digamos, si yo te digo a ti, Ana, a tu familia, con mi familia, y te digo: mira, vámonos para el mar. Tú lo primero que me preguntarías es: mira, ¿a dónde vamos? ¿Con quién vamos? ¿En qué vamos? ¿Quién va a pagar? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Dónde vamos a quedar a dormir? ¿Cuántas personas podemos ir? Pero si no te digo nada, entonces tú puedes terminar en Costa del Sol y yo termino en Costa Azul. Entonces es bien importante, cosa que las escuelas y colegios no hacen. Lo que hacen es esto: unidad 3, portada, hago una portada, tema. No, al estudiante hay que decirle: mira, este es el camino de este mes que viene, de lenguaje, de ciencias, de sociales, de emprendimiento, y todo esto vas a estudiar. ¿Por qué? Porque el estudio es de alguna manera autónomo. O sea, no queremos que el alumno vaya esperando al maestro según el ritmo del maestro, sino que el alumno puede avanzar rápidamente. Entonces, es la I, información. Tenemos que informar
a la persona lo que vamos a hacer. La tercera letra, que es la de el desarrollo, es donde se da la magia, es donde se da el aprendizaje, es donde el maestro tiene que poner su experticia, ¿verdad? Para sacar lo mejor del estudiante. Y no, aunque sí estudiamos por temas, realmente estudiamos por indicadores. Digamos que el tema es los seres vivos. Pero el indicador es que el estudiante aprenda a clasificar los seres vivos, digamos, en terrestres y acuáticos, por decir algo. Entonces, eso digamos, nosotros vamos enfocados a eso, a la habilidad, a lo práctico, ¿verdad? Entonces, es la parte la de el desarrollo, donde se da la magia del aprendizaje. Es ahí donde, y empezamos cuando estudiamos por nosotros, con algunas guías del maestro, con un coach, empezamos a encontrar las maneras en cómo nosotros nos va mejor estudiando. A veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche. Por eso, mire, tampoco estamos de acuerdo en esos horarios. Todo el mundo en una fila, con el mismo corte, todos iguales. Es como cortar, como que fuéramos un producto. Y yo sé que la sociedad necesita cierto tipo de ciudadano, pero quizás no de esa manera. Entonces, en la D es donde se da todo el desarrollo. Después viene la E de evaluación. Ahí nos evaluamos, una prueba objetiva, ¿verdad? Listo, para ver si aprendí los conceptos, si los comprendí. Y luego al final viene la A, que es aplicación a la vida. O sea, cómo eso que yo aprendí lo aplico a la vida. Cuando hablamos de aplicar a la vida, hablamos de cosas que yo puedo inventar, regalar, donar, prestar, compartir. O sea, algo que yo pueda practicar. O sea, si yo vi los seres vivos, el tema de los seres vivos, o la unidad se llama los seres vivos, ¿para qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve en la realidad? Cómo los seres vivos, saber de la unidad de los seres vivos, me ayuda a salir adelante. Y eso es lo que los programas no hacen. ¿Sabes tú de que bachillerato, imagínate, noveno grado un poquito menos, pero todos los grados estudian alrededor en un año de 600 a 1000 temas? Imposible, imposible aprender 1000 temas en un año. O sea, tendrías que aprender 3 temas diarios, casi que dedicado a eso nada más. Alguien podría decir, mira, pero estamos hablando de 365 días, el año escolar dura 9 meses. Entonces, yo creo que, y otra vez, y con la llegada de la inteligencia artificial, eso ha quebrado todo, ha quebrado absolutamente todo. Y tenemos que reinventar todo. La educación no se trata de que medios se modifiquen, no, hay que reinventarla por completo. Entonces, el A e idea, ese método nos permite que el estudiante vaya de lo tradicional, del conocimiento tradicional, que al final pueda ver que se puede poner en práctica. Si hablamos de los seres vivos, alguien podría decir, mire, yo quiero hacer un álbum y lo voy a vender de los seres vivos, voy a hacer un libro, o voy a hacer carteles, o voy a hacer algo digital, o ¿sabe qué? Yo voy a estudiar. O sea, hay tantos emprendimientos que pueden salir, porque emprendimiento no es un negocio. Emprendimiento son acciones proactivas. Si yo digo, me voy a viajar mochileando de aquí hasta Argentina, eso es emprender. Si decís tú, me voy a subir a esa montaña, me voy a preparar para eso, eso es emprender. Si decís tú, voy a hacer esta maratón de 21 kilómetros, eso es emprender, porque tenés que prepararte. Entonces no solo es poner un negocio, emprender. De hecho, los emprendedores son los que cambian los países. Esa es otra cosa importante. ¿Por qué enfocados en emprendedores? Porque son los que generan los cambios. Los empleados no generan los cambios. Los empleados simplemente siguen los cambios. Pero los que hacen que todo cambie son los emprendedores. El que dijo, ¿sabes qué? Pavimentemos esta calle. Y de repente todo cambió, el comercio cambió y creció. Entonces, creo que lo que necesitamos son personas que lo que aprendan, y pasa en la universidad, yo lo confirmo a cada rato, que lo que aprenden no lo pueden llevar a la realidad. La única manera, o yo diría el 80% de los profesionales que se roban en este país quizás, pueden llevarlo a la realidad, pero cuando tienen un empleo, alguien que les va a decir qué hacer. Pero que salgas de comunicadora o salgas de abogado y digas, bueno, ahora voy a construir mi proyecto, no saben cómo. Y eso es algo que tienen que aprender en la universidad o en el colegio. Y sobre todo porque cuando se sale de la universidad, por ejemplo, no sabemos si vamos a encontrar un empleo. Entonces, esa es otra situación que... Imagínate qué tremendo eso. Los que van a una universidad un poco menos cara, una universidad por barata que pueda ser te cuesta $100, digamos. Entonces, si tú lo traducís, en un año son $1,200, en 5 años son $6,200 probablemente. Con 6,200 y salís, claro, con algún conocimiento, sí, sin trabajo. O sea, salís a tocar puertas a ver, y si agarras un trabajo
del mínimo. Tú has invertido 6.200 en mensualidades, más libros, más bus, más todo lo que tenés que hacer. Por eso yo estoy muy a favor de la educación en línea. Lo que pasa es que la gente, como somos indisciplinados en El Salvador, por eso no la podemos usar bien. Pero si fuéramos disciplinados, el Internet, la educación en línea, es como la educación a pie, yo le digo así, sí. La educación a pata, le digo, ¿qué estás a pata? Le digo, o estás en nave espacial. En cuaderno, sin herramientas, es como ir en un camión, en una calle de tierra, atrás, así, saltando. Pero vas avanzando. Con tecnología, internet, inteligencia, todo lo que puedas, es como ir en una autopista, en una nave que va a 10.000 por hora. Porque ya no es como antes. Antes el maestro tenía el librito. Cuando nosotros nos educamos en el colegio, el maestro daba su libro y ahí estaba la información. Hoy ya no. Hoy un alumno inmediatamente puede saber más que un maestro. Bueno, sí. Pasa. O con la inteligencia artificial, cualquier persona. Mira, mi esposa, cuando algo pasa en la familia de salud, ella es muy buena para temas de salud como buena mamá. Ella eso hace, se va a internet rápido, ve. Y cuando hablamos con el médico, ya vamos avanzados. Miren, nosotros vimos que esto, eso es. Pues el 99% pegamos. Alguna vez no hemos pegado, sin ser médicos. Entonces, tenemos que cambiar todo de ahí. O sea, creo que eso de tener a los alumnos, 40 alumnos metidos por 5 o 6 horas en un salón de clases, oyendo a un maestro, copiando en un cuaderno, haciendo proyectos que quedan empolvados, creo que eso debe de cambiar. Pero hay que tener voz para poder hacer y que esos cambios pasen. Entonces, ese es el método que nosotros usamos. Que sin duda alguna ha sido muy efectivo. Ha sido efectivo. En algunos más, en otros, los que son más autónomos, es igual, porque yo estoy claro que no todo el mundo es líder. Para ser emprendedor tenés que tener algo de líder. Y hay gente que, y estoy de acuerdo, que no quiere. Hay gente que simplemente solo quiere llegar, tocar una puerta, que le den un empleo, ganar el mínimo o un poquito más del mínimo, lo que sea, y quedarse toda su vida, ¿verdad? Imagínense, es que hay tantas cosas que podríamos hablar, que son las mentalidades que tenemos que ir cambiando. Cuando uno dice, mira, $100,000, claro, es mucha plata para nosotros, los salvadoreños. Pero si lo vemos en el mundo entero, es nada. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a quitarnos el miedo de que no somos capaces de hacer cosas grandes. Sí somos capaces. Lo que pasa es que hay que quitarse el miedo, así como lo logra un estadounidense, como lo logra un francés, igual nosotros. Entonces, hay gente que le es más efectiva y hay gente que no le es tan efectiva. De hecho, tengo que admitirlos, en la escuela, en el colegio, en la ESI, a veces tenemos un poco de choque con los papás, porque el papá lo que quiere ver, la educación que él quiere, es pupitre, libro, tarea y profesor hablando. Porque eso lo considera que lo va a preparar para la vida. Y no hay cosa más falsa que a pensar que eso lo va a preparar para la vida. Lo va a preparar para un empleo. Los buenos empleos son poquitos. Todos quisiéramos ser gerente de la Coca-Cola. Todos quisiéramos ser el gerente de marketing de Microsoft. Claro, pero esos son poquititos. Y el mundo es muy grande. Entonces, yo creo que el camino para los salvadoreños, para los centroamericanos, para los latinos, es emprendimiento. Pero emprendimiento, ojo, no solamente vender, si yo vivo en Santa Tecla, venderle a Santa Tecla, no. Venderle al mundo entero. Y hay que quitarnos esas barreras de decir, no, yo le puedo vender a los húngaros, a los franceses, a los de Bélgica. Sí se puede. Solo hay que pegarle bien a su necesidad y quitarnos esos miedos. Y durante ese proceso, Vinicio, ¿cómo las personas descubren en qué son buenas? Fíjate que realmente es un proceso bastante orgánico, ¿verdad? Porque hay de todo un poco. Exactamente. Hay gente que, yo diría, de hecho, quizás de la educación, a mí lo que más me gusta, lo que más disfruto es ese proceso de cambio. Es cuando alguien se encuentra. Tuvimos un estudiante, nos llegó en primer año, solo estuvo 2 años con nosotros. Llegó de 9º grado, llegó destruido, pensando que era un tonto, y así nos han llegado varios, pensando que no podía, pensando que no servía para los estudios. Y ese primer año fue bastante, le costó, pero lo animamos entre ánimo y regaños también para apretarlo. Pero a final de año nosotros, antes de la pandemia, ya no lo estamos haciendo, pero lo vamos a retomar,
siempre a final de año hacemos un montaje, una puesta en escena de teatro. Y agarramos 5 historias y las convertimos en musicales. Y agarramos música que a la gente le guste para que sea atractivo. Y me acuerdo que ese año hicimos 5 comediantes. Hicimos Cantinflas, Eugenio Derbez, Jim Carrey, Chespirito, no me acuerdo del otro. Entonces, ya me voy a acordar. Entonces, ensayamos 15 días duros para que la puesta en escena sea de mayor calidad. Entonces, el teatro, y eso ha sido una herramienta para nosotros, esta persona, este joven, él le tocó, y nosotros estamos organizados por casas. Las casas son como Harry Potter, ¿ok? Armada, Great. Entonces es una competencia por casas. Al final hay un ganador. Entonces yo me acuerdo que a Armada, que le había tocado Cantinflas porque rifamos, y le ponemos otra música para que sea más atractivo, porque lo convertimos en un musical, 20 minutos cada puesta en escena. Entonces esta persona le tocó hacer Cantinflas y le costaba y no salía el personaje. O sea, porque cuando tú actúas, me encanta el teatro, si vas a actuar de viejito, yo me tengo que olvidar que es Vinicio, me tengo que empezar a ver al viejito ahí. Sí. Entonces es difícil, no es fácil. Tenés que soltarte, tenés que ser sin pena, ¿verdad? Y eso es parte del éxito, no tener pena. Entonces, hasta que al fin salió el Cantinflas. Después de animarlo y regañarlo, las dos, ¿verdad? Entonces, porque es un poco de las dos. Al fin salió Cantinflas. Y empezó. Y eso, él no es un actor, ni tampoco va a estudiar. Aunque es músico, le gusta el arte, es DJ hoy, lleva bastante bien, fotógrafo. Esta persona, cuando fuimos al teatro, ganaron. La gente no sabía el proceso que hay atrás de él. La gente le aplaudió y ganaron. Hay un jurado de expertos en coreografías, en canto, porque cantamos, bailamos, actuamos y adaptamos la historia. Ganaron. Después de eso cambió todo. Eso cambió todo. Él no es que sea talentoso para el teatro, pero ese romper el paradigma al próximo año, excelente estudiante. Ok, Vinicio, y esta historia es una de muchas, ¿verdad? Que ustedes han tenido la oportunidad de poder ver esa transformación dentro de este centro educativo, de este colegio. Y yo sé, Vinicio, que más de alguna persona dirá, ¿quiénes pueden formar parte de esta transformación? ¿Existe algún límite de edad? ¿Cuáles son los días? ¿Cómo es la metodología de enseñanza? Pues esta información la vamos a conocer después de esta breve pausa comercial, así que no nos cambie. Buen provecho si usted está desayunando a esta hora de la mañana. Seguimos con este espacio de emprendedores salvadoreños. Recuerde que usted también no se puede perder ninguna entrevista de este espacio a través de nuestra página de YouTube. Nos puede encontrar como Mix de Medio o seguirnos a través de Facebook. Ahí sí aparecemos como emprendedores salvadoreños. Continuamos platicando sobre este colegio que nos ha mencionado Vinicio García, quien es nuestro invitado especial de hoy. Y nos quedamos en el tema, Vinicio, ¿quiénes pueden formar parte de esta transformación? ¿Qué edades? Los días, por ejemplo, ¿cuáles son estos? Ok, bueno, nosotros en realidad no tenemos un proceso de admisión tan estricto, por lo que ya hablábamos un poco, porque me parece que está bien para los que lo hacen, pero creo que eso lo que hace es un poco limitar las cosas. Entonces, para nosotros lo más importante es, a nosotros la verdad no nos importa tanto el tema de las notas, que es importante, sí. Es más importante el tema de disciplina, eso sí es importante, el tema actitudinal, porque eso hace mucha diferencia. Sacarte un 2 en matemática, eso creo que se puede superar con estudio, pero si tú tienes una mala actitud, eso no es tan fácil de superarlo. Sí. Entonces lo que buscamos es que las familias y los hijos quieran de verdad tener un proyecto emprendedor, ¿verdad? Que realmente que los papás piensen que sus hijos pueden ser futuros empresarios, jóvenes, porque ese es el camino que le estamos apostando. Entonces eso es lo que necesitamos realmente, que el papá no llegue como un colegio tradicional para que esté en la mañana ahí, ¿vea? Porque a veces cuando las vacaciones vienen los papás a sufrir. Cuando ya las vacaciones terminan, los papás felices que los alumnos se van a estudiar, porque de alguna manera es una presión, lógicamente, más cuando están en edades pequeños y jóvenes.
Entonces, el requisito principal es que nosotros queremos trabajar con familias, con papás, mamás, abuelitos, tíos, hijos que quieran emprender, que quieran este camino, porque si no, entonces va a haber un choque. En el año escolar que nos ha pasado, cuando llega un padre de familia y lo único que quiere es que estudie y que lo tengamos quieto, pues las cosas no funcionan, porque en todo este proceso de emprendimiento, la disciplina es importante. Hacer las cosas bien es importante. Entonces, no es que, entonces voy a emprender y no voy a lo tradicional. Es igual. Disciplina es un eje. Entonces, el requisito principal es que quieran emprender. Y si todavía tienen un proyecto que ya tienen empezado, entonces aún mejor, porque podemos darle seguimiento, digamos, tenemos la experticia para poder hacerlo, además los contactos para que ellos puedan seguir. La escuela actualmente nunca lo habíamos hecho hasta hoy, terminando de hacer una alianza con una incubadora para que inmediatamente nuestros alumnos salgan, no se quede tirado el proyecto, sino que ellos puedan seguir adelante. Si lo hacen desde la escuela, muy bien, pero si no, pues que puedan tener un siguiente eslabón. Yo de hecho, mira, aquí voy a decir cosas que ahí ustedes lo van a editar, así que pero por ejemplo, si tú me dices, ¿qué prefiere? ¿Tienes hijos? ¿Tú tienes hijos? No. Bueno, no ahorita. Entonces tú me dices, miren, ¿qué quiero yo? Me dijo, que mi hijo vaya 5 años, 3 años, 2 años, lo que dure la carrera, a aprender a ser empresario y que sea empresario, o que vaya una carrera de 5 años y a ver qué consigue de empleo. ¿Qué preferirías tú? La opción 1. Exacto. Es normal, y eso es lo que las universidades, el futuro de las universidades tienen que revisarlo, porque no pueden seguir dándoles estudios para nada. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Colegios y universidades, mira, tantas cosas para hablar. Yo antes necesitaba al maestro explicándome, hoy ya no está, porque hoy tengo aquí mucha información. Imagínate qué radical era que, vaya, vamos a ver todos el mismo cuaderno, el mismo dibujo, las mismas rayitas, lo mismo. O sea, no puede ser. Mientras que si tú tienes una clase abierta, hablando de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hablando de la historia, entonces si tenés abierto la investigación, encuentra una cosa, el alumno encuentra otra cosa, y haces algo enriquecedor. Entonces, es distinto, digamos, entonces, pero no todo el mundo le aplica, no todo el mundo le aplica. Entonces, el requisito básicamente es que realmente quieran emprender, ¿verdad? Al tener esa mentalidad, entonces es más fácil trabajar. ¿Por qué? Porque ya no se trata de tener al alumno sentado 5 horas ahí, que no hable, y mete los exámenes como son. Los exámenes tenés que estar así, los trabajos no son así, los proyectos no se hacen así. O sea, tú en tu empleo puedes consultar a tu jefe, puedes consultar a tus compañeros, si no puedes hacer algo, no son así, no son así. Entonces digo, ¿cómo formamos a las personas? Pero la gran mayoría de este país, el 90%, el 95% quiere lo tradicional. Nosotros hacemos talleres de liderazgo, bueno, con la pandemia ha sido duro también. Hacemos días donde los alumnos hacen un poco de teatro y rompen paradigmas. Por ejemplo, mira, bailar. Por ejemplo, bailar rompe los paradigmas en la mente. Porque hay gente que es todo así, de repente cuando empezás a moverte, también no solamente se mueve tu cuerpo, también se mueven tus pensamientos. Entonces, pero no todo el mundo le gusta. La gente lo que quiere es un pupitre, un libro, una mochilota llena de libros y cuadernos, que vaya el niño ahí, y una señora hablando ahí enfrente, o un señor llena la pizarra y que le dejen tareas para la casa. Eso es lo que la gente entiende como una buena educación. Entonces, si tú dedicas tiempo para decir, no, ¿saben qué? Toda esta semana nos vamos a ir a hacer deporte, vamos a ir a correr, vamos a subir la montaña, eso la gente no lo ve importante. Y ese tipo de cosas, Ana, son las que te cambian, son las que te demuestran que sos capaz, como lo que te contaba este alumno en el teatro. Este alumno, ¿qué fue lo que pasó en él? Simplemente rompió sus barreras y se dio cuenta que hay gente que le va a aplaudir. Entonces no solo impactó ahí, impactó en toda su vida, impactó en todas las materias. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Creo que la inscripción, el requisito es que quieran ser empresarios, futuros emprendedores. ¿La metodología en el tema de la enseñanza es presencial, virtual o cómo la trabaja? Mira, ahorita, después de la pandemia, todos los colegios privados hemos sufrido. Sí. Creo que no hay ni un colegio privado, hasta los más grandes han sufrido. Entonces, básicamente nosotros tenemos un mix ahorita, entre educación en línea, que hacen en casa, y educación presencial, que es principalmente el tema de proyectos, ¿verdad? Como dije, o sea, hay cosas que
que pareciera que nunca las vas a ocupar en tu vida, ¿verdad? Como te decía, 1000 temas, te puedes imaginar, bueno, viendo 600 temas, digamos, empezás en primer grado, terminas viendo 7200 temas cuando te gradúas, o quizás un poco más. Eso. Si yo te pregunto a ti, ¿tú te acordás de la unidad 5 de cuarto grado de lenguaje? Nadie se acuerda, o sea, nadie se acuerda, porque no funciona así. En algún momento sí. Entonces, digamos que la pregunta era que es mixta de la metodología. Ajá. Entonces, nosotros lo que hacemos es sacarle provecho a la tecnología lo más que se pueda, Okay. ¿verdad? Y lo presencial es algún tipo de clases, los proyectos son los importantes. Cuando llegamos a socializar, a veces el papá dice, mire, pero es que no está socializando tanto. Puede ser, pero ¿usted quiere que su hijo socialice con cualquiera o quiere que socialice con otro emprendedor? O con una niña emprendedora, o con alguien que va más adelante, o con gente que está en el ambiente. Entonces, hacemos una mezcla. De hecho, el futuro va a ser en línea, porque ahora, otra vez, es un privilegio. Trabajar desde casa es un privilegio. Estudiar desde casa es un privilegio. El común denominador, la masa, le toca ir allá, porque no es disciplinado. Como pasó en los call centers. Hay gente que trabaja en su casa. ¿Quiénes los disciplinados? Los que ya sabían que, se me cayó internet, es que se me fue la luz. A esos que hicieron, los regresaron allá, al edificio. Entonces, tenemos una mezcla que tenemos que fortalecerla. Lógicamente, estamos tratando de cuidar mucho el tema emocional, ¿verdad? Pero va más allá de algo, de una emoción, digamos, sino de construir un futuro que realmente valga la pena. Yo lo clasifico así, mira. Cuestiones laborales y de estudio, hay que meterle full tecnología, sin pena. Cuestiones de amor, de familia, de amistad, de amigos, eso sin teléfono, sin tecnología, eso así. Eso hay que mantenerlo así. De ir a jugar un deporte, no lo vamos a jugar aquí, no, vamos a jugarlo. Pero los que son cuestiones de estudio y laborales, porque si no te quedas atrás, porque la otra gente lo está ocupando y tú te quedas atrás. Claro, yo sé, Vinicio, que más de alguna persona está interesada en poder formar parte de ese colegio y se preguntará dónde puedo contactarlo, cuáles son las redes sociales, por ejemplo. Pues esta información la vamos a conocer después de esta breve pausa comercial, no sin antes invitarles a que puedan recibir sus medicamentos hasta la puerta de su casa, solamente con la Farmacia La Buena, llamándonos al número 2609-9000 y con mucho gusto le atendemos. Ya estamos a punto de finalizar, pero si a usted le llamó la atención todo lo que hemos platicado en esta mañana con Vinicio con respecto a esta transformación en el área educativa, sobre todo enfocado en el tema emprendedor, pues en este momento nos va a brindar, iniciamos con las redes sociales. Ok, tenemos todas las redes sociales, Okay. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, entonces nos van a encontrar como ESI Emprende con Innovación. Solamente en TikTok estamos como Aprende con Innovación. De ahí en todas nuestras redes nos va a encontrar, es un logo Aqua con la letra ECI. El teléfono, el WhatsApp, donde vamos a contestar inmediatamente, somos 24/7, 365 días del año a nivel digital. Okay. O sea, si nos quieren contactar por WhatsApp o redes sociales, a menos que tal vez los que contestamos, porque somos varios, estemos dormidos, entonces no contestamos, de lo contrario vamos a contestar. De ahí el WhatsApp es el 6005-8403. Nuestras redes sociales, Emprende con Innovación, así nos puede encontrar. Y nuestra dirección es la Quinta Calle Poniente, número 5-3, Santa Tecla. Okay. Pero también tenemos esta posibilidad de poder estudiarlo a distancia, digamos, también, o en línea. Entonces, la verdad es que cualquier persona podría estudiar desde cualquier lado del país. Incluso de otro país. Sí, de hecho también tenemos un programa para adultos, no lo había mencionado. Okay. Bueno, el colegio tiene dos áreas más de servicios, que una es, también estamos dando capacitaciones a empresas, como un servicio aparte, y también tenemos un programa para adultos que no se gradúan de bachiller, que aprovechamos los programas del Ministerio de Educación, los preparamos para que puedan sacar sus grados.
Y pues si se puede, me gustaría regalar en el programa 5 becas del programa PES, ¿verdad? Para aquellos adultos que quieran estudiar y pues no les cobramos nada. Ok, entonces en este momento hacemos una dinámica. La persona que tome una fotografía para comprobar de que vio el programa y quiere ganarse esta beca, la envía a la red social que ya mencionó de inicio, ¿verdad? O el número de teléfono. Que nos la envíe al 6005-8403 y que diga que nos vio ahí Canal 8, el programa, y ahí nosotros vamos a darle la beca. Exacto, y los primeros 5 son, ¿verdad? 5 personas. Las primeras 5 personas que hagan esto, pues se llevan esa beca, ¿verdad? Ok, nuevamente el número de teléfono. Es el 6005-8403. ¿Y con las redes sociales? Es ESI Emprende con Innovación, un logo Aqua ECI. Ahí nos vas a encontrar. Ok, Vinicio, el tiempo se nos ha terminado. Quedaron incluso muchas preguntas, pero yo sé que si las personas revisan redes sociales o a través de ese número de teléfono, ahí va a estar Vinicio para poder solventarlas, ¿verdad? Así que un mensaje para finalizar. Bueno, ya, Vinicio. solamente decirles que el mundo que se viene es un mundo nunca antes visto, ni siquiera sabemos los cambios, ni siquiera podemos tener claridad de los cambios, pero es el momento de prepararse hoy y creo que a través de la educación podemos hacer un cambio real, pero no una educación tradicional, sino una educación emprendedora. Ok, bueno, gracias Vinicio por habernos acompañado en esta mañana y también gracias a usted, amigo televidente, por siempre estar de inicio a fin de este espacio de emprendedores salvadoreños. Por hoy, esto ha sido todo, que tenga un excelente día. Bendiciones.